Hola amigos, les doy la bienvenida después de un susto que tuvimos hoy en la Ciudad de México por un sismo de 7.7 grados Richter. Y les doy la bienvenida al canal cultural y vamos a dar algunas recomendaciones y algunas explicaciones acerca de esta sismicidad. ¿De qué vamos a hablar? Pues básicamente de las cronologías. ¿Por qué el 19 de septiembre? También vamos a hablar acerca de los epicentros. ¿Qué ocurre con los epicentros y qué tienen que ver? Y tercero, sobre la posibilidad de una réplica muy fuerte en la Ciudad de México en las siguientes horas como consecuencia del sismo. Y les doy la bienvenida al canal cultural. Soy su amigo el doctor Pepe Cruz y vamos a dar estas explicaciones brevemente en base a datos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero, ¿por qué el 19 de septiembre se repite constantemente como una ubicación ya para todos nosotros de alerta sísmica? ¿Por qué se han presentado 4 sismos tan intensos en esta fecha y en periodos tan recientes? Empezaríamos con el sismo del 19 de septiembre de 1985. El segundo fue el 19 de septiembre de 2017. Tanto el primero como el segundo fueron muy catastróficos por el grado de intensidad y los destrozos que provocaron en la Ciudad de México y en algunas entidades federativas. El 19 de septiembre del 2021 sería el tercero de estos sismos y por último el 19 de septiembre de 2022. 4 sismos muy fuertes como el día de hoy de 7.7 Richter, de la magnitud Richter. ¿Y por qué se presentan en la misma fecha? Cabe decir que hay 2 maneras o 2 escalas en medir la intensidad de un sismo, la escala de Mercalli y la escala de Richter. Y la escala de Richter se centra en medir la cantidad de energía que se dispersa sobre la corteza terrestre. Y es la forma más asertiva de medirlo. ¿Y qué sabemos acerca de este tipo de sismos? Bueno, que la energía provoca ondas, las cuales viajan sobre la superficie terrestre y lo pueden hacer a gran distancia. El día de hoy tuvimos un signo de magnitud 7.7 que causó mucha confusión porque se dio en 2 ocasiones un cambio de registro para finalmente, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, determinar que la magnitud, sin duda, después de los estudios realizados, era de 7.7, pero se ha dado una magnitud diferente o menor en escala previamente. Después del reajuste, nos queda claro que el sismo fue uno de los más fuertes de los que se tenga noticia. Sin embargo, la gente notó que el movimiento de los edificios en la Ciudad de México fue menos intenso que en otras ocasiones, inclusive con sismos más grandes en magnitud. Por ejemplo, la gente decía, pues no se movió nada, no se cayó nada, no hubo desastres, y sin embargo el sismo fue muy intenso. ¿Qué explicación científica hay con relación a estas 2 preguntas? 1, la fecha. Y 2, la percepción de la intensidad del sismo. Y la respuesta es muy sencilla. Respecto a la fecha, no hay respuesta científica. La ciencia no sabe predecir los sismos y tampoco tiene ninguna teoría acerca de por qué en una fecha y en una hora tan particular estos se presentan. La respuesta científica es que no hay respuesta, porque no conocemos una regla que nos permita medir o establecer o explicar a partir de un modelo teórico el por qué la fecha se repitió. Esa es la realidad. No tenemos una respuesta científica para la pregunta número 1, pero sí la tenemos para la pregunta número 2. La distancia al epicentro determina el desgaste de las
ondas sísmicas. Es decir, que a mayor distancia del epicentro, la onda se propaga y va perdiendo por la resistencia de la Tierra su intensidad. Consideremos que cuando los sismos son muy cerca del Valle de México, como en el caso del sismo que tuvo su epicentro en el estado de Morelos, a pesar de que fue de menor magnitud, las ondas sísmicas llegaron muy vigorosas y produjeron hechos catastróficos que todos conocemos, con la pérdida de vidas humanas y el derrumbe de muchos edificios y construcciones en el Valle de México. En este caso no tuvimos el reporte de daños mayores, tampoco tuvimos un saldo rojo, es decir, no hay víctimas en el Valle de México, las hay en el estado de Colima, pero no en el Valle de México. Y esto se debe a que el sismo, aunque fue de 7.7 por la distancia, anote esto, de acuerdo al Instituto de Geofísica de la UNAM, se sintió de 5.5, es decir, que se sintió como un sismo leve, si lo comparamos con los 7.7. Y eso hizo que los edificios oscilaran, pero no de manera estrujante. Y por lo tanto no sentimos que fuera tan abrumador este sismo, dado que el desgaste y la distancia produjeron los efectos ya mencionados. Esta es una explicación muy clara, muy técnica, muy científica. Cuando los epicentros se encuentran a una distancia cercana, prácticamente la magnitud corresponde casi al epicentro. Si estuviera a 200 kilómetros del Valle de México, seguramente la magnitud se habría sentido casi como en el epicentro, es decir, habría sido arriba de 7. Pero dado que estuvo hasta Cualcomán, en el estado de Michoacán, el desgaste que sufrió la onda sísmica hizo que apenas si se movieran los edificios en el Valle de México. Y esto afortunadamente para nuestra ciudad. Esta es la explicación científica a la pregunta 2. Repito, la pregunta 1, ¿por qué se repite el 19 de septiembre? No tiene una explicación científica. Pero la pregunta 2 sí. A mayor distancia se siente de menos intensidad. Así, por ejemplo, en la ciudad de Morelia se sintió de 7.5. En la ciudad de Guadalajara, de acuerdo a los informes, se sintió de 7. Y aquí en el Valle de México, repito, se sintió de 5.5. Inclusive en la costa de Oaxaca apenas se sintió de 4.5 porque hay una mucho mayor distancia. Pero hay una tercera pregunta. ¿Habrá para las próximas horas un sismo catastrófico en el Valle de México como consecuencia del sismo de la 1 de la tarde? Y la respuesta es no. Pueden dormir con tranquilidad y descansar, ya que hay una regla bien establecida sobre la sismología de cómo se presentan las réplicas. Las réplicas son en el 98.7% de las veces menos intensas que el sismo que les dio origen. Por lo tanto, no se espera que ninguna réplica llegue a alcanzar el 7.7 Richter. Se espera que las réplicas se den del 7.5 hacia abajo. Pero esto será en la zona cercana al epicentro. Es decir, que podrán presentarse algunos cientos, lo escuchó usted correctamente, cientos de réplicas. Y de estos cientos de réplicas, algunas serán intensas, entre 10 y 20 serán intensas, pero serán intensas solamente en un rango de 200 kilómetros alrededor del epicentro. Y como el Valle de México está más lejos de esa distancia, eso significa que las ondas sísmicas que llegaron al Valle de México estarían en el rango de los 5 grados Richter. Y sabemos que un sismo de 5 grados Richter no es catastrófico en el Valle de México, que los edificios, las construcciones están perfectamente preparados para un sismo de esa magnitud. Por lo tanto, podemos descansar y con tranquilidad decir, no se espera
que venga una réplica catastrófica al Valle de México. Pero sí habrá que tener cuidado en las zonas cercanas al epicentro, sobre todo a menos de 200 kilómetros de distancia, donde sí se podría presentar una réplica entre los 7 y los 7.5 grados Richter. De esta manera hemos querido despejar las dudas y las preguntas que llegaron a la redacción del Canal Cultural de tu amigo el doctor Pepe Cruz, y con esta explicación quedan ustedes ya más enterados de cuáles son las circunstancias características de este sismo y también de lo que podemos esperar. Por otro lado, repito, es muy sugerente pensar por qué el 19 de septiembre va a quedar manchado como una especie de maldición de la momia, como en el caso de Tutankamón, y la gente va a esperar seguramente con miedo el próximo 19 de septiembre del año próximo. Pero la ciencia no tiene ninguna respuesta que dar al respecto, así es que la expectativa es, la pregunta sería, ¿es la casualidad la responsable? Bueno, tampoco lo sabemos, porque al no haber ninguna respuesta científica, todo se queda en opiniones. Para el Canal Cultural, soy su amigo el doctor Pepe Cruz, gracias por haber estado en esta emisión especial sobre el sismo de hoy, 19 de septiembre del año 2022. Gracias por su presencia y hasta la próxima entrega. Un saludo muy grande y recuerden suscribirse a nuestro canal. Gracias.